Buenos días, el día de hoy voy a hacer una guía rápida de cómo desarrollar la práctica de laboratorio número 3. Yo vi que algunos se quedaron con dudas, entonces vamos a resolverlo de una manera práctica. Para esto, la práctica 3 consiste en la utilización del programa Google Earth Pro y comprobación en Microsoft Excel y EPANET de cálculos de pérdidas por fricción en tuberías, utilizando las ecuaciones de Darcy-Weisbach, Hazen-Williams y Chessy-Manning de una línea de tuberías. Entonces, indica a continuación, con el apoyo de los software de licencia libre Google Earth Pro y EPANET, realizar la comprobación de los cálculos realizados en el programa Microsoft Excel de la tabla desarrollada en la práctica de laboratorio número 2. Primero, deberá seguirse el modelo de tabla propuesto en la sesión de laboratorio como se muestra a continuación. Entonces, como ustedes pues ya trabajaron esa práctica, básicamente acá ya están ingresados los datos de la sesión número 3 que se mostró en la clase. Entonces estos son los datos que yo ingresé y ustedes tendrían que hacer lo mismo. ¿Cómo vamos a llenar estos datos? Bueno, primero nos vamos a ir al inciso 2 y vamos a utilizar el programa de Google Earth Pro. Entonces, para quienes no lo tengan, aquí les dejo el link directo para poder abrir. Aquí les aparece que con control clic pueden seguir el vínculo. Entonces presionan control, le dan clic y automáticamente les va a abrir el navegador que ustedes tengan. Entonces acá de una vez les va a indicar que lo descarguen. Entonces lo que ustedes seleccionan es última versión, y dependiendo qué tipo de computadora tienen, si tienen una de Windows o tienen una Mac, pues entonces ustedes pueden seleccionar ahí y utilizan la última versión y permitir que Google Earth instale automáticamente las actualizaciones. Le dan aceptar y descargar. Automáticamente les va a pedir un lugar donde guardarlo, le dan guardar y después lo instalan. Yo en este caso pues no lo voy a hacer. Entonces, una vez ya instalado el programa, ahora lo que vamos a hacer es abrirlo. Buscamos donde lo instaló, lo abrimos y automáticamente pues nos ubica la parte donde nosotros vivimos. En este caso pues nos pone en la parte central del Guatemala, ¿verdad? Entonces vamos con el scroll, hacemos zoom, giramos el scroll y poco a poco vamos buscando el área que nos interesa. Entonces, primero nos dice que configure la exageración de elevación a un valor de 1.5 y luego rote la imagen satelital para seleccionar un punto alto para ubicar un tanque de distribución o nacimiento ficticio. Bueno, quizá antes ahí había que agregar... perdón, sí, bien decía yo. En el inciso 2 dice, utilizando el software Google Earth Pro, lo descargamos, ubique su vivienda. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces aquí va a depender mucho del lugar que ustedes sean. Por ejemplo, si la mayoría, me imagino yo que la mayoría son de Alta Verapaz, entonces dependiendo si son de Carchá, si son de Cobán, si son de Chamelco, si son de Santa Cruz, San Cristóbal, independientemente de cuál municipio ustedes sean, pues entonces ustedes se ubican en ese municipio. Por ejemplo, yo soy de Cobán, entonces supongamos que yo me voy a ubicar en Cobán. Entonces yo les había mostrado que yo en este caso pues vivo en Residenciales Cacic, pero si ustedes viven en otro lugar, entonces ustedes ubican su vivienda de donde ustedes son. Supongamos que alguien vive en la vía Los Robles, que está cerca del Talpetate. Entonces este es el puente de Talpetate y vamos a suponer que alguien vive aquí en Villa Los Robles. Entonces vamos a seleccionar un punto para colocar nuestra vivienda aquí en Villa Los Robles. Entonces vamos a seleccionar, para este caso, veamos, no, este no es el puente de Talpetate, sino que es el de aquí abajo. Miren, es este de aquí, estaba confundido. Villa Los Robles tiene el acceso acá. Entonces seleccionemos una vivienda. Supongamos que es esta, que yo vivo acá. Entonces vamos a colocar una marca de posición. La marca de posición la colocamos acá en esta como tachuelita que está ahí.
La seleccionamos y yo, siempre que yo tenga este panel abierto, yo puedo reubicar esta marca de posición. Entonces yo la voy a poner sobre esa vivienda que está ahí. Luego le voy a cambiar la forma, le voy a poner, veamos qué le podemos poner, pongámosle esto. Eso va a representar mi vivienda. Le doy a aceptar y le voy a poner aquí como nombre, le voy a poner mi casa y aceptar. Entonces automáticamente, si se dan cuenta, ya me lo colocó aquí en el panel izquierdo. Entonces si yo quiero agregar una carpeta para poder grabar todos mis marcas de posición, rutas y lo que yo haga para la práctica, entonces le doy aquí en mis lugares, clic derecho, sobre mis lugares, clic derecho, añadir carpeta. Me pide un nombre para la carpeta se va a llamar práctica número 3 y le doy aceptar. Automáticamente me crea una carpeta llamada práctica número 3. Entonces yo lo que hago es que esta marca de posición que creé, le doy clic y la arrastro hasta la práctica número 3. Entonces automáticamente ya está dentro de la carpeta de práctica número 3. Entonces ya tengo seleccionada mi casa. Entonces, ¿qué es lo que me indica? Configure la exageración de elevación a un valor de 1.5 y luego rote la imagen satelital para seleccionar un punto alto para ubicar un tanque de distribución o nacimiento ficticio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo me voy a herramientas, opciones, en vista 3D, que es la primera pestaña que está habilitada. Yo puedo cambiar varias configuraciones aquí. En este caso lo único que me están diciendo es que en la parte de terreno voy a cambiar exagerar elevación. También modifica a escala edificios en 3D y árboles. Aquí le voy a poner 1.5. Le doy a aplicar y aceptar. Y automáticamente ya me saca de ahí. ¿Qué hago ahora? Necesito ubicar un nacimiento o un tanque de distribución para poder llevarle agua a mi casa. Entonces, como dice, de manera ficticia, no tiene que ser real. Si ustedes saben dónde hay un tanque de distribución o un nacimiento cerca de su casa y que esté en una elevación un poquito más alta, pues pueden usar ese, ¿verdad? Ahora si no, pues se lo inventan. Entonces, ¿cómo roto? Presiono scroll y muevo el mouse. Entonces automáticamente, si se dan cuenta, pues ya se pueden ver zonas más elevadas de mi punto de donde yo definí mi vivienda. Entonces yo puedo ir rotando para poder definir un punto alto donde yo pueda colocar un tanque de distribución. Entonces para este caso en particular yo voy a utilizar este borde que tengo aquí arriba para poder colocar un tanque de distribución. No voy a poner un nacimiento, sino que voy a poner un tanque para que ustedes vean que es lo mismo. Entonces, ¿qué hago otra vez? Lo mismo. Pongo una marca de posición. Me va a aparecer por acá. Yo la voy a poner en este punto. Aquí le voy a poner el nombre, que es un tanque de distribución. Y le voy a cambiar el icono. Le voy a poner este y le voy a cambiar el color. Lo voy a poner de color rojo. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Entonces yo ya definí mi tanque de distribución. Entonces, si se dan cuenta, yo al momento de pasar el cursor aquí, en la esquina inferior derecha, abajo de las letras de Google Earth, aparece la fecha de la imagen que me dice que es del 3 de marzo del 2020. Luego aparecen las coordenadas geográficas en norte-oeste y una elevación. Esta elevación dice que es de 1410. Entonces yo tengo que verificar que esa elevación sea mayor que la elevación que tiene mi vivienda. Entonces 1410, veamos cuánto tiene mi vivienda. Mi vivienda tiene 1314. Entonces estoy casi 100 metros abajo del tanque de distribución. Entonces se podría decir que estamos bien. Para fines de esto estamos bien. Ahora ya cuando diseñemos proyectos, ya en diseño sí tenemos limitantes. Pero en este caso vamos a asumir que estamos bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Tengo que definir una ruta que contenga 9 puntos como mínimo. Estos 9 puntos son aparte
del tanque y de mi casa. En total serían 11, incluyendo al tanque y a la casa. Bueno, entonces la ruta que voy a definir yo va a ser acá. Voy a bajar a este camino, me voy a venir por toda la ruta, luego voy a subir y voy a entrar a Villa Los Robles. Entonces, como van a ser 9 puntos, es probable que yo no vaya a poder seguir la forma de la carretera. Entonces voy a tener que ingeniármelas para poder llegar directo hasta mi casa sin pasar quizá o sin respetar al 100% la forma de la carretera, porque si no yo tendría que agregar más puntos, tendría que hacer más grande mi tabla. Entonces para fines prácticos no lo vamos a hacer tan así. Entonces, ¿cómo voy a crear yo mis puntos? Exactamente de la misma forma. Me voy a la marca de posición, agregar marca de posición, le doy un clic y automáticamente pues ya puedo ir poniendo mis puntos. Entonces voy a bajar yo directo hacia este punto. Voy a bajar en línea recta aquí, miren, a la carretera. Porque si se dan cuenta aquí pues es área verde, ¿verdad? Entonces aquí no estoy perjudicando a nadie. Más que todo tendría que tener derechos de paso para poder bajar la línea acá. Entonces le voy a cambiar la forma para que se distinga. A esto les voy a poner unos puntos de marcación. Le voy a poner este, verde. Aceptar. Y ahora, como ya lo puse en la posición, lo que voy a hacer ahorita es ponerle el número. Si el tanque de distribución va a ser el 1, entonces yo a este le voy a poner el 2. Y le voy a poner aceptar. Entonces si gustan, le voy a cambiar el nombre a tanque de distribución. Lo seleccionamos, le damos clic derecho, propiedades. Y aquí le podemos poner el número 1, tanque de distribución. Aceptar. Luego vamos a seguir creando los puntos. Le vamos a poner el 2. El 2 vamos a volver a cambiar. Vamos a poner el verde. Vamos a poner el número 3. Y vamos a definirlo. Entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde lo pondrían ustedes? Yo lo voy a poner, veamos. Lo voy a poner aquí. Aceptar. Entonces ya tengo 1, 2, 3. Vamos más rápido. Creamos uno nuevo. 4. Aceptar. Creamos uno nuevo. 5. Aceptar. Creamos uno nuevo. 6. Aceptar. Creamos uno nuevo. 7. Aceptar. Creamos uno nuevo. La entrada de la colonia. 8. Aceptar. Y ahora, si se dan cuenta, ya tenemos 8 puntos. Entonces, ¿cuántos nos hacen falta? Nos hace falta el 9, 10 y 11. Entonces tenemos opción a poner otros 2 puntos. Entonces veamos dónde lo vamos a poner. Tenemos que ser cuidadosos para poder llegar directo hasta la casa. Entonces el 8 entramos y podríamos decir de que nos vamos a venir aquí en diagonal hacia esta esquina. Entonces vamos a poner el número 9 en ese punto. Y el 10 lo voy a poner en esta otra esquina. El 10. Y pues el 11 va a ser mi casa. Entonces yo puedo agregar un 11 afuera de mi casa. Porque ahí es donde voy a tener yo mi conexión domiciliar. Entonces tengo aquí mi casa. Aceptar. Entonces, como yo ya había ubicado mi casa, este lo puedo ocultar dándole clic acá en el panel izquierdo y ya automáticamente oculté mi casa. Veamos, ya tenemos la ruta. Entonces ahora veamos qué es lo que me está diciendo la práctica. Me dice: defina una ruta que comience desde el tanque de distribución o nacimiento hasta su casa. Deberá definir, además de esos puntos conocidos, la ruta o el trazo de la línea de tubería. Deberá tener la misma cantidad de tramos que la tabla desarrollada en la práctica número 2. Bueno, en este caso, como les había dicho, habría que agregar una fila porque había un número que hacía falta. Luego
pues aquí logramos observar cómo están trazados los puntos. Este es del ejemplo que yo les había puesto en la clase, pero ahorita estamos desarrollando otro para que vean cómo tienen que hacer el desarrollo ustedes. Luego tenemos que trazar la ruta, entonces es lo que vamos a hacer nosotros ahorita. Vamos a trazar la ruta de la tubería o la línea de tubería. Entonces ahora nos vamos a esta opción, aquí donde está el cursor, que dice agregar ruta. Le damos clic y nos abre esta pantalla. Aquí le vamos a poner línea de conducción. O si ustedes quieren le pueden poner línea de tubería, no importa. Luego en estilo y color le vamos a poner un color diferente. Le vamos a poner en este caso un color azul. Le damos a aceptar. Y en anchura le vamos a poner 5 para que se pueda visualizar de una buena manera. Y en opacidad yo le voy a poner 70% para que no salga tan fuerte. Entonces no le dan a aceptar, sino que automáticamente, si se dan cuenta, el cursor tiene una forma como de cuadrado con una como especie de mira. Entonces nosotros donde demos el primer clic, automáticamente va a poner un punto, pero no lo vamos a poder ver, sino que va a ser hasta que demos el segundo clic cuando ya vayamos a empezar a ver la ruta. Entonces nos vamos al tanque de distribución y ahí automáticamente vamos a poner un clic. Entonces ahí, bueno, ahí ya pueden ver el punto. Ahí se creó el primer punto. Entonces ahora en el punto número 2 voy a dar el siguiente clic y automáticamente me traza la ruta. Entonces me voy al punto 3 y doy otra vez clic. Me voy al punto 4 y doy otra vez clic. ¿Qué pasa si por ejemplo yo por error marqué un punto aquí que está fuera de la ruta? Tengo dos opciones. Le puedo dar clic derecho y automáticamente me borra el punto. O, por ejemplo, yo doy clic ahí, pero como es equivocación, entonces yo me voy a seleccionar ese punto que creé de más y se va a poner de color verde. Entonces cuando esté de color verde le doy un clic y ya lo puedo mover y lo reubico a donde yo quiero. Entonces esas son las dos formas de poder solucionar algún caso cuando yo me equivoque. Luego ya tengo el punto 5, me voy al punto 6, me voy al punto 7, me voy al punto 8, me voy al punto 9. Puedo darle clic y mover acá porque me está estorbando en este momento. Luego le doy clic al punto 10 y por último clic al punto 11. Y como ustedes se pueden ir dando cuenta, ya tenemos trazada nuestra ruta. Entonces ahora le doy a aceptar y automáticamente se me crea la ruta, y en este caso se llama línea de conducción. Entonces en la práctica me piden que encuentre el perfil de la línea de conducción o línea de tubería. Entonces voy en mi programa de Google Earth, aquí sobre la línea de conducción, en el panel izquierdo, le doy clic derecho y selecciono la opción mostrar perfil de elevación y automáticamente me muestra cómo se comporta el terreno desde el nacimiento o el tanque de distribución, en este caso que está en el punto 1 hasta el punto donde yo definí mi casa. Si se dan cuenta, en la mayoría de los casos se tiene una pendiente constante que va hacia abajo. Solo es en dos tramos donde yo subo un poquito, perdón, donde yo aquí bajo, aquí bajé un poquito y luego voy siempre para abajo, subo un poco en el punto 8 y luego sigo bajando hasta llegar a mi casa. Entonces si se dan cuenta, lo que se recuerdan de la práctica que habíamos leído, que el punto que está acá tiene que ser mayor al punto que está acá, o sea que el tanque de distribución tiene que estar ubicado más arriba que el punto de mi casa. Entonces este perfil nos va a servir prácticamente para poder llenar la tabla. Entonces veamos qué nos está pidiendo la práctica. Luego nos dice encuentre las distancias entre puntos y llene la tabla realizada en la práctica número 2. Encuentre distancias utilizando el desplazamiento del perfil. Entonces es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Aquí ya tengo mi tabla del ejemplo y ahora voy a utilizar el desplazamiento del perfil para poder ir poniendo las distancias. Entonces esto lo puedo reubicar para ir viendo. Si ustedes, como se dan cuenta, el desplazamiento del perfil es esto que yo hago. Pongo el cursor sobre el perfil y sin presionar nada, únicamente moviéndolo, pues ya puedo recorrer yo la línea que tengo. Si se dan cuenta, en la línea en la parte de arriba
se va moviendo conforme yo voy moviendo el cursor. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar la distancia en el punto 5, yo me quedo acá y luego estos datos que me está mostrando aquí los paso a mi tabla. Entonces, en mi tabla, ¿qué tengo que poner? Punto 1. El punto 1 es el tanque de distribución. Entonces yo lo voy a poner únicamente TD, pero ustedes ya saben que es el tanque. Entonces yo voy del punto 1 al punto 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, del 6 al 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11 y el 11 yo sé que es mi casa. Entonces, ahora me conviene ir poniendo las longitudes acumuladas. Entonces, primero yo arranco desde el tanque de distribución. Entonces yo, como es mi arranque, yo no tengo nada acumulado todavía. Entonces es mi punto de referencia 0. He recorrido 0 metros. Luego, del 1 al 2, vamos a ver cuánto me marca mi perfil de desplazamiento. Entonces veamos acá. Tengo... Esto va a ser aproximado. Entonces ahí aproximadamente me dice que yo ya recorrí 175 metros. Entonces es lo que voy a colocar yo acá en la longitud acumulada, 175 metros. Entre 2 y 3, veamos cuánto tengo en el punto 3. En el punto 3 tengo 289. Le voy a poner 290 para ir poniendo valores un poco más fáciles de trabajar. Veamos, 290. Luego, entre 3 y 4 voy a tener 398, lo voy a poner 400. Luego, entre 4 y 5 tengo 575. 575 lo voy a poner. Entonces tengo 575. Entre 5 y 6 voy a tener 745. Entonces 745. Entre 6 y 7 tengo 850. Entre 7 y 8 tengo 1.10. Eso significa que tengo 1100. Entonces, luego entre 8 y 9, vamos a ver el punto 9, tengo 1200. Entre 9 y 10 tengo 1360. Y por último, hasta llegar a mi casa tengo 1420. Y con eso yo ya encontré la longitud acumulada que hay en cada uno de los puntos. Lógicamente esta longitud acumulada es siempre desde el tanque de distribución hasta cada uno de los puntos donde yo fui llegando. Luego ya tengo configurada mi hoja para que al ir restando la longitud que tengo acá menos la longitud anterior, me va a ir colocando la longitud de cada uno de los tramos. Entonces esto es muy importante. Y si nosotros hacemos la sumatoria, de esos puntos, entonces nos vamos a dar cuenta que es exactamente igual a la longitud acumulada que yo tengo desde mi tanque de distribución hasta mi casa. Entonces esto y esto tiene que ser exactamente lo mismo. Si no es lo mismo, lo estoy haciendo mal. Bueno, una vez tengo eso, ahora yo tengo que definir el material de la tubería. En este caso, nosotros sabemos que en todo Guatemala y en la mayoría de países latinoamericanos es muy barato trabajar con material de PVC. La tubería de PVC es sumamente barata y es muy buena para poder trabajar proyectos de agua. Entonces vamos a trabajar con tubería PVC. Como les había comentado, vamos a trabajar con esta tabla que yo se las envié en la práctica anterior. Es esta misma tabla, solo que yo tomé un extracto de ella, y vamos a seleccionar una presión de trabajo idónea para nuestro proyecto. Normalmente la tubería estandarizada para trabajar proyectos de agua potable es la clase 160 o 160 libras sobre pulgada cuadrada, que también se llaman PSI. Esto es lo que normalmente se utiliza.
¿Por qué se utiliza esta? Porque esta tubería de 100 PSI y 125 PSI no es tan comercial. Si ustedes van a una ferretería, lo primero que les van a vender es esta. Si mucho, van a tener esta de 250. Pero lo normal, como les repito, es esta de 160. ¿Qué pasa con la tubería de 160? Si nosotros tenemos tubería de 3 cuartos, si se dan cuenta, aquí empieza desde 1 pulgada hasta 15. Tubería de 3 cuartos no existe para 160 PSI. Entonces, si nos damos cuenta, en la parte de arriba de 3 cuartos tendríamos que usar obligatoriamente 250 PSI. Y tubería de media pulgada obligatoriamente 315 PSI. Entonces vamos a tener que tomar en cuenta esto para nuestro análisis, porque la tubería más pequeña que nosotros podemos utilizar en líneas de conducción o en redes de distribución es de 3 cuartos de pulgada. No podemos usar más pequeña. Media pulgada solo para la conexión domiciliar, es decir, desde la tubería que les alimenta a su vivienda para dentro de su casa. O sea, todas las instalaciones internas ustedes las pueden hacer con tubería de media, pero llevar el agua desde el tanque hasta su casa, mínimo 3 cuartos. Entonces es importante que ustedes lo tengan claro. Entonces, en este caso vamos a empezar por el diámetro más pequeño. Entonces, vamos a colocar acá nuestra tubería de PVC. Todo va a ser PVC y nuestra presión de trabajo en este caso va a ser 250 PSI, por lo que yo les había dicho, porque vamos a trabajar con la tubería más pequeña de 3 cuartos, la más pequeña que me permite a mí para conducir el agua. Entonces voy a buscar en la tabla cuál es el diámetro interior y nos damos cuenta que es de 23.53 milímetros. Entonces es lo que yo coloco acá, 23.53. Luego voy a buscar el caudal. ¿Cómo encuentro el caudal? Veamos qué nos dice la práctica. Nos dice, tenemos que llenar la tabla. Ya tenemos llena la tabla hasta el diámetro de la tubería y vamos a ver. Nos indica, estime el caudal necesario para abastecer su casa. Perdón. Si el caudal es menor a 0.20 litros por segundo, utilice este valor para la realización de la práctica. Comience el ejercicio con diámetro de 3 cuartos para todos los tramos. Entonces, en esta tabla que ustedes observan acá, está mal, porque la presión tiene que ser 250 PSI, porque estamos usando tubería de 3 cuartos. Si ustedes saben, no hay tubería de 3 cuartos de 160 PSI. Entonces, para estimar el caudal, nos vamos otra vez. Esta tabla es lo mismo que les voy a mostrar ahorita en el Excel. Es lo que tenemos acá. Entonces, estimación del caudal necesario en mi casa. Por ejemplo, en nuestra casa nosotros necesitamos saber cuántas personas viven ahí. Por ejemplo, yo supuse que en mi casa viven 10 personas. La dotación es la cantidad de agua necesaria que necesita una persona al día para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, para área urbana se definen un rango de 150 litros habitante día hasta 200 litros habitante día. Entonces, para yo encontrar el caudal que necesito para mi vivienda, voy a multiplicar el número de habitantes o el número de personas por la dotación. Y en este caso 10 por 200 es 2000. Significa que en mi casa yo por lo menos necesito 2000 litros al día para satisfacer las necesidades de todas las personas que viven en mi casa. Luego, como litros por día ya es un caudal. Este caudal lo vamos a pasar a litros por segundo, porque esa es la unidad que a mí me conviene trabajar en EPANET. Entonces, tenemos el factor máximo diario. Me gustaría en este caso mostrarles una normativa que es para el diseño de agua potable. Se llama Guía de Normas Sanitarias para el Diseño de Sistemas Rurales de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano. Entonces, les voy a mostrar en este caso, les voy a mostrar qué es el factor máximo diario o el factor de día máximo. No importa cómo se pronuncie, pero hace referencia a lo mismo. Entonces vamos a ver factor. Bueno, busquémoslo a la antigua, veamos aquí donde lo encontramos.
Vamos a buscar este factor. Esta normativa ustedes la pueden buscar más despacio. Entonces aquí está, miren, caudal máximo diario. Entonces este caudal máximo diario nos dice de que deberá determinarse primero si existe un registro en este parámetro para la población específica. De lo contrario, deberá considerarse como el producto del caudal medio, que en este caso este es nuestro caudal medio diario, por un factor que va de 1.2 a 1.5 para poblaciones futuras menores de 1000 habitantes y de 1.2 para mayores de 1000 habitantes. Se deberá justificar el factor que se haya seleccionado. Entonces, en este caso, como nos estamos dando cuenta, pues nuestra cantidad de habitantes es muy pequeña y nos dice que va de un factor de 1.2 a 1.5 para poblaciones futuras menores de 1000 habitantes. Entonces, en este caso nosotros nos vamos a ir por lo más crítico, que es 1.5. Entonces, al multiplicar este caudal que tenemos acá por 1.5 nos va a dar nuestro caudal de diseño, que ya va a ser el caudal necesario para poder llevar el agua sin ningún problema hacia nuestra vivienda. Entonces, vamos a hacer una comprobación y nos dice que según normas de diseño, un ramal o línea de alimentación no se puede diseñar con un valor menor a 0.20 litros por segundo. Entonces eso también lo encontramos en la normativa. Veamos dónde nos define esto. Vamos a buscarlo y acá nos dice, veamos si es aquí. Sí, nos dice caudal de uso simultáneo no menor de 0.20 litros sobre segundo. Entonces, básicamente acá nos está limitando a que el caudal que nosotros tenemos que considerar en redes de distribución nunca va a ser menor a 0.20 litros por segundo. Entonces no sé si está en otro punto, pero nos vamos a quedar con eso para no alargarlo mucho. Ustedes pueden buscar esta normativa y esta es la normativa que ustedes van a utilizar ya en sanitaria. Entonces es importante que ustedes se lleven unas pinceladas ahorita para que ya después ya la puedan aplicar sin mayor problema. Entonces nosotros en este caso vamos a utilizar ese valor de 0.2 porque 0.0347 es menor que 0.2, entonces vamos a diseñar con 0.2. Luego nos dice que según norma de diseño el diámetro menor a utilizar en tubería es de 3/4. Entonces veamos, busquemos otra vez, vamos a ver tubería, veamos dónde es que nos limita y ahí nos va a decir cuál es el diámetro mínimo que nosotros necesitamos para poder diseñar esa línea de conducción. Entonces vayamos despacio, materiales, equipo, tubería, veamos si es aquí. Sí, nos dice conducciones forzadas, tuberías, diámetros, dependerá de las razones hidráulicas o económicas del diseño. El diámetro no debe ser menor de 3/4 de pulgada. Y también nos muestran velocidades y nos dice se considerarán mínima de 0.4 metros sobre segundo y máxima de 3 metros sobre segundo. Entonces, si se recuerdan, en nuestra tabla nosotros tenemos valores de velocidad. Entonces, en esos valores de velocidad nosotros podemos también cumplir con ese criterio que nos dice que mínimo 0.4 y máximo 3 metros sobre segundo. Entonces también tenemos que cumplir con esa condición. Para el ejemplo no, pero si ustedes lo quieren cumplir y cumplir directamente con la normativa de diseño, lo podemos trabajar así. Entonces, una vez definido eso, nos indica complete la tabla y calcule las pérdidas por fricción desde el tanque de distribución o nacimiento hasta su casa. Entonces, como ya calculé yo acá, luego este 0.2, como lo hice en la tabla anterior, para fines de cálculo en Excel lo coloco en metros cúbicos sobre segundo, entonces hago la conversión, pero luego tengo que ingresar a EPANET pues el valor de 0.20, ¿verdad? Dado por las diferencias de unidades que yo tengo. Entonces vamos a utilizar los mismos valores que tenemos de rugosidad. Entonces tenemos para plástico, que en este caso PVC, vamos a usar un Hazen de 140,
para Chessie Manning vamos a utilizar un coeficiente de Manning de 0.011 y para Darcy Weisbach vamos a utilizar una rugosidad promedio de 0.0015 milímetros. Entonces, con eso nosotros vamos a completar ya nuestro cálculo de pérdidas por fricción. Como ya tenemos automatizada nuestra hoja de cálculo, entonces ya podemos calcular nuestras pérdidas por fricción. Entonces, esas pérdidas por fricción van a ser de la siguiente manera. Tenemos nuestro cuadro resumen. Obviamente este resumen no es el mismo que yo tengo acá porque esta práctica la estoy desarrollando yo ahorita en tiempo real. Entonces estos valores, si yo me doy cuenta, tengo Hazen-Williams y tengo Darcy Weisbach. Si ustedes pueden darse cuenta, como tenemos diámetros muy pequeños, entonces estas ecuaciones son muy similares. Si se dan cuenta, las pérdidas son prácticamente, la diferencia es muy baja, ¿verdad? Si nosotros hacemos ahí la diferencia, tenemos una pérdida en Darcy Weisbach de 0.54 metros más que en Hazen-Williams. Sabemos que Darcy Weisbach es una ecuación mucho más trabajada, mucho más desarrollada. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros deberíamos de calcular las pérdidas con Darcy Weisbach. Y si nos damos cuenta, la ecuación de Chessie se nos sale prácticamente de rango. El margen de error es sumamente grande. Porque, si ustedes se recuerdan, yo les había dicho que la ecuación de Chessie-Manning funciona bien para tuberías de diámetros grandes, pero no funciona bien para tuberías de diámetro pequeño. De hecho, la ecuación de Hazen-Williams funciona mejor para tuberías de 2 pulgadas en adelante. Entonces, la que nosotros deberíamos de usar siempre es la de Darcy Weisbach. El problema que tiene Darcy es que es más difícil de trabajar porque tenemos que calcular el número de Reynolds. Eso implica tener que usar densidad, tener que usar viscosidad, tener que encontrar un factor de fricción, tener que determinar qué tipo de flujo es y para luego poder calcular. Entonces, como es más trabajosa, muchas veces no se usa, pero es la mejor. Entonces, una vez que tengo yo estas pérdidas, entonces voy a chequear y veamos qué es lo que me dice la práctica. Me dice garantizar que la diferencia de alturas, permítame, solo voy a reordenar acá. Garantizar que la diferencia de alturas entre el tanque de distribución o nacimiento y su casa sea como mínimo 10 metros mayor que la sumatoria de las pérdidas por fricción. Entonces yo voy a usar, y dice, utilice la sumatoria de pérdidas por fricción de la ecuación más crítica, es decir, el valor mayor de la pérdida. Entonces, como nos dimos cuenta, el valor mayor es el que nos genera la ecuación de Chessie-Manning, que nos está generando 34 metros de presión, de pérdida de carga, ¿verdad? Entonces, veamos cuál es la diferencia de altura entre nuestro tanque. En este caso vamos a tener aquí tanque. Y mi casa. Entonces voy a borrar estos datos porque estos datos son nuevos. Entonces voy a irme al Google Earth y voy a ver que el tanque está ubicado en una cota. Ahí, si se dan cuenta, 1407. Esa es la elevación, 1407. Entonces 1407 y me voy a la elevación de mi casa, que es 1313. Entonces tengo una diferencia de altura entre el tanque y mi casa de 94 metros. Y la pérdida mayor es de 34.23. ¿Qué significa eso? De que estoy bien en cuanto a que la diferencia de alturas entre el tanque y mi casa es mayor a las pérdidas por fricción. Ahí vamos bien. Ahora nos dice, si las pérdidas por fricción son mayores, aumentar diámetros para reducir las pérdidas. Presentar tabla con datos finales, idealmente garantice una diferencia de altura de mínimo 10 metros. Entonces, estamos garantizando que la resta entre la diferencia de alturas y nuestra sumatoria de pérdidas de carga tiene que ser mayor que 10 metros. Entonces esto lo vamos a hacer igual a esto menos esto. Entonces tengo 59.77. Eso quiere decir de que cumplo con esa condición. Si se dan cuenta, ahí la fórmula está escrita que la diferencia de alturas menos
las pérdidas por fricción tienen que ser mayor o igual a 10. Y si cumple eso, está bien. O si no, tengo que revisar. ¿Qué tengo que hacer si no cumplo? Pues entonces ir aumentando diámetros. O tengo una segunda alternativa. Si yo de ninguna manera logro llegar con esos 10 metros, entonces puedo cambiar la ubicación de mi tanque de distribución y colocarlo en una altitud mayor. Entonces esa sería otra alternativa. Entonces, media vez yo ya tenga esto, recuerden que esto va a ser para el caudal que yo necesito para alimentar mi vivienda, pero luego me están dando otras condiciones. Dice, repita el procedimiento para caudales de diseño de 0.5 litros por segundo, de 1 litro por segundo y de 5 litros por segundo. Es decir, tiene que realizar el ejercicio 4 veces en total. Entonces, nos vamos, aquí si ya es puro Excel, ya no necesito regresar a Google Earth porque yo en Google Earth ya obtuve todos los datos que necesitaba. Entonces voy a trabajar solo en Excel y acá en Excel voy a definir mis tramos y voy a calcular mi caudal. Entonces me están diciendo use un caudal de 0.5, entonces ya no es 0.2, me voy con 0.5 y automáticamente me voy a chequear. Como todo lo tengo amarrado, entonces ya mi tabla me va a marcar que yo tengo para Chessy Manning, tengo una pérdida de 213 metros. Imagínense esa gran pérdida que estoy generando al cambiar el caudal. Entonces no me cumple y de hecho tengo presiones negativas, ¿verdad? La diferencia entre la diferencia de alturas y la pérdida es negativa, entonces lógicamente no voy a poder conducir el agua hasta mi vivienda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nos dice aumente el diámetro. Entonces nos vamos a ir inmediatamente al diámetro superior, que sería 1 pulgada, pero recuerden que arriba de 1 pulgada yo ya tengo que bajar a 160 psi. 3/4 únicamente 250, pero ya con tuberías arriba de 1 pulgada, pues ya empiezo a trabajar con 160 psi. Entonces acá voy a colocar todas las tuberías de 1 pulgada y el diámetro interior en milímetros es de 30.36. Entonces voy a copiar todo esto y voy otra vez a chequear. Si me doy cuenta, ya con tubería de 1 pulgada ya me chequeó la primera condición y también me chequea la segunda condición. Entonces para este ejercicio me chequea con un caudal de 0.5 litros por segundo, me chequea una tubería de 1 pulgada. Entonces, si yo quiero ser más preciso en mis cálculos, voy a ajustarlo un poco más. Entonces, ¿cómo lo puedo ajustar? Puedo cambiarle aquí. Puedo ponerle que mi tubería va a ser de 3/4. Antes de cambiar eso, no se olviden de definir aquí que esto es 160. Recuerden esto, por favor, para que no tengamos ningún inconveniente. Bueno, luego yo voy a probar y voy a ajustar esto a que llegue a 10. Voy a hacer que esto llegue a 10. Entonces voy a ir cambiando los diámetros. 0.75 y va a ser 23.53. Veamos. Todavía tengo margen. Voy a seguir con el siguiente. 0.75, 23.53. Y veamos. Tengo un poquito de margen todavía. Si yo cambio, es probable que ya no me chequee. Vamos a ver. 0.75, 23.53. Y ya no me chequea. Si se dan cuenta, vean lo importante que es siempre llevar el control sobre los cálculos que yo voy haciendo, porque en este caso yo puedo definir tubería de 1 pulgada hasta el punto número 8 y luego podría hacer un cambio. En este caso, como no me chequea, yo voy a regresar ese tramo a 1 pulgada y 160 psi. Pero lo que quiero que ustedes comprendan es de que no necesariamente tengo que utilizar tubería solo de un diámetro. Puedo utilizar tubería de varios diámetros y lo puedo ir ajustando conforme mi diseño. Entonces, si se dan cuenta, como bajo estas condiciones yo cumplo
colocando tubería de 1 pulgada desde el nacimiento hasta el punto número 9. Y esto significa que desde el tanque hasta mi punto número 9 yo puedo tener tubería de 1 pulgada y luego puedo reducir de 9, 10 y 11 tubería de 3/4 para que el proyecto sea más económico. Si no, si yo tiro desde 1 hasta 11, me va a cumplir con tubería de 1 pulgada, pero esta longitud puede ser tan grande que me resulte muy caro no haber hecho ese cambio. Entonces de esa forma yo voy ajustando el diseño. Entonces ahora ya tengo el inciso número A. Ahora voy a resolver el inciso B, que me dice que es 1 litro por segundo. Entonces ahora me voy 1 litro por segundo, automáticamente ya me cambió todos los datos. Nos damos cuenta que tenemos pérdidas hasta de 318. Lógicamente tampoco me conviene. Entonces voy a utilizar diámetros mucho más grandes. Voy a regresar estos diámetros primero a 1 pulgada para ver cómo se comporta. Sigo teniendo pérdidas muy grandes. Entonces voy por el inmediatamente superior, que es 1/4. 1.25. Veamos cómo se comporta ese valor. Voy a ir configurando acá para que tengamos rápido la solución. Y vemos acá el de 1.25 es de 38.92 y automáticamente nuestra pérdida bajó a 58. Veamos si chequea y nos damos cuenta otra vez de que con tubería de 1/4 nos está chequeando el diseño. Entonces nuestra diferencia de alturas es mayor que la pérdida por fricción y tenemos más de 10 metros de diferencia entre la pérdida de altura, perdón, la diferencia de altura y la pérdida de carga por fricción. Entonces estamos bien. Chequeamos con esas condiciones. Entonces otra vez lo mismo. Si yo quiero ajustarlo lo más que pueda, le voy definiendo por tramos hasta yo llegar cerca de 10, siempre mayor que 10, lógicamente. Entonces hagámoslo para tener datos y ustedes lo vayan comprendiendo mejor. El diámetro para tubería de 1 pulgada es de 30.36. Entonces todavía puedo, sigo acá, 30.36 y aquí estoy justo, miren. Aquí estoy justo porque estoy arribita de 10. Entonces mi diseño yo lo puedo dejar así, bajo estas condiciones, porque estoy arribita de 10. Bueno, ya tenemos resuelto el inciso B. Esta es la condición que más me favorece para el inciso B. Y me voy al inciso C, que el inciso C me está pidiendo 5 litros por segundo. Entonces coloquemos el valor 5 litros por segundo. Me da unas pérdidas exageradísimas. Entonces voy a cambiar acá mi diámetro de tubería. Voy a probar con 2 pulgadas. O bueno, probemos con 1.5. Entonces la tubería de 1.5 tiene un diámetro de 44.56. Entonces voy a extender esto y veamos cuánta pérdida tengo ahora. Tengo 709 de pérdida, significa que todavía no me cumple esa tubería. Entonces voy a poner tubería de 2 pulgadas y el diámetro interno de la tubería de 2 pulgadas es de 55.71. Entonces con tubería de 2 pulgadas todavía no me cumple, miren, no me cumple todavía. Voy a poner tubería de 2.5 pulgadas o de 2,5. Esto es igual a el diámetro 67.45. Veamos, 67.45 y ya me cumple. Si se dan cuenta, con tubería de 2,5 ya me está cumpliendo. Entonces esa es la forma en la cual yo voy diseñando las tuberías. Entonces, por ejemplo, si yo cambio acá para ajustarlo un poquito más, veamos si puedo cambiar un tramo aunque sea. Tengo 2 pulgadas y esto es de 55.71. Todavía me cumple, miren. Entonces, bajo esa condición, yo puedo llevar o conducir agua hasta mi casa con este caudal que me están dando en el diseño. Entonces,
Con eso yo culmino la resolución de la práctica. ¿Qué hago ahora? Bueno, si yo quiero exagerar, yo quiero llevar 15 litros por segundo o digamos que voy a llevar 20 litros por segundo. Entonces veamos a cuánto equivale 20 litros por segundo, a cuántos habitantes. Veamos, voy a ponerle aquí 1000 habitantes. 1000 habitantes, necesito un caudal de 3.45 litros por segundo. Imagínense, 20 litros por segundo, ¿a cuánta gente puedo alimentar? Voy a poner 5000, todavía es más. Voy a poner 6000, menos de 6000, 6900, perdón, 5900, 5800, 5700, 5750. Ahí, dejémoslo ahí. Imagínense, si yo quiero llevar 20 litros de agua, imagínense, miren en metros cúbicos cuánto es. 0.0, veamos más decimales, 0.02 metros cúbicos por segundo. O sea, en metros cúbicos por segundo es una nada, pero en litros por segundo es bastante. Estamos hablando de 5.750 personas, o sea, estamos hablando de un área urbana. Imagínense en el casco urbano de Cobán, ¿cuántas personas creen ustedes que viven? Pongamos que vivan unas 30.000 personas, imagínense. 30.000 personas en el área urbana de Cobán, si no es que más o menos. Es solo solo para que hagamos un ejercicio. Supongamos que son 30.000 personas en el área urbana. Estamos hablando de un caudal de 105 aproximadamente litros por segundo. Entonces imagínense, diseñemos una línea de conducción para el casco urbano de Cobán. Tenemos 105 litros por segundo. Miren las pérdidas que tenemos, unas pérdidas exageradísimas. Entonces tratemos de chequear con la tubería que tenemos. Exageremos y vayámonos con la tubería más grande, tubería de 15 pulgadas. Entonces, con la tubería de 15 pulgadas, yo voy a colocar en el diámetro interno, voy a colocar que para una tubería de 15 pulgadas yo tengo un diámetro interno de 358.75 milímetros. Entonces, veamos cómo tenemos las pérdidas. Las pérdidas están sobradísimas, ¿verdad? Miren, valores tan bajos que me está dando de pérdida. Entonces, con una tubería de 15 pulgadas voy a poder conducir. Entonces, como una tubería de 15 pulgadas tiene un costo exageradamente alto. Denme un segundito, ahorita les voy a decir cuánto cuesta. Bueno, tengo mi manualito aquí con precios y les voy a decir cuánto realmente cuesta una tubería de 15 pulgadas. Tenemos acá tubería de junta rápida. La tubería de 15 pulgadas de 160 PSI vale 6.850. Cada tubo de 6 metros. Podríamos decir que un metro de tubería vale 1.000 quetzales. Entonces imagínense, nosotros tenemos 1.420. Entonces solo calculen el precio. Tengo 1.420 metros por 1.000 quetzales por cada metro de tubería. Estamos hablando de 1.420.000 quetzales en costo de tubería. Entonces, si yo utilizo 15 pulgadas, entonces aquí va a ser lo importante. Si yo utilizo 12 pulgadas, veamos si chequeo con 12 pulgadas. Voy a cambiar aquí el diámetro. Voy a poner 12 pulgadas y voy a poner en el diámetro interno 298.95. Entonces, inmediatamente me doy cuenta de que sigo cumpliendo. Sigo cumpliendo con lo que me están pidiendo. Entonces, un tubo de 12 pulgadas vale 4.750. Entonces, tengo un costo aproximadamente de 790 por metro. Entonces, esto va a ser igual a 1.420 por 790. Entonces, estoy bajándole el costo al proyecto. Miren, me estoy ahorrando 300.000 quetzales. Aquí es donde está la importancia de hacer un diseño. Luego, la tubería que le sigue es la tubería de 10 pulgadas. Entonces, chequeemos si nos sirve la tubería de 10 pulgadas. 10 pulgadas y el diámetro interno de 10 pulgadas es 252.07. Y con ella todavía seguimos cumpliendo. Entonces, ¿cuánto vale la tubería de 10 pulgadas? Vale
3376.80. Entonces el metro nos vale 563. Entonces tengo 1420 por 563. Estamos reduciendo los costos. Vean, no se trata de meter datos y con eso ya tengo la solución. No, estamos ahorrando mucho dinero. Y miren, alguien que a la primera dice, bueno, el de 15 me voy porque es un caudal muy grande, con 15 cumplo y ya. Sí, está bien, hidráulicamente va a funcionar, pero no estoy siendo económico en mi diseño. Además, algo que me puede dar a mí una alerta si estoy bien o estoy mal es la velocidad. Si se dan cuenta, yo con tubería de 10 pulgadas estoy teniendo una velocidad de 2.1 metros por segundo. Entonces estoy dentro del rango. Si ustedes si regresamos a la normativa, nos está diciendo que las velocidades tienen que estar entre 0.4 y 3. Entonces aquí estamos dentro de la normativa. ¿Qué sucede si nosotros bajamos diámetro todavía? Pongamos 8. Y la tubería de 8 tiene un diámetro de 202.22. Entonces aquí ya estamos teniendo pérdidas grandes. Si se dan cuenta, pérdidas grandes. La velocidad está fuera de norma porque tenemos ya 3.26 o 3.27 metros por segundo y ya no me cumplen las presiones. ¿Qué significa esto? Que la tubería de 8 pulgadas es probable que, bueno, no es probable, ya no cumple con las condiciones de mi problema. Entonces, la tubería que a mí me va a funcionar es la tubería de 10 pulgadas. Entonces, si yo quiero ser aún más eficiente, entonces voy a ir cambiando tramos. Los tramos finales les voy poniendo tubería de 8 pulgadas. Entonces, si se dan cuenta, cambiando el último tramo, chequeo, voy a cambiar el siguiente. Aún 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 chequeo, voy a cambiar el siguiente. Ya no chequeo. Estoy cerca del 10, pero no cumplo con el mínimo. Entonces, esa tubería la voy a regresar a 10 pulgadas. Y con eso yo me voy a quedar arriba de los 10. Y se podría decir que para un número de personas o habitantes de 30,000, yo utilizando el factor máximo diario, bueno, aquí se recuerdan que teníamos que usar 1.2 para poblaciones mayores de 1000, pero como este es un ejemplo nada más, vamos a usar 105 litros por segundo y nos damos cuenta que podemos utilizar tubería de 10 pulgadas desde el tanque de distribución hasta el punto número 4. Veamos acá, desde el tanque de distribución hasta el punto número 4, y en este punto número 4 utilizar una reducción a 8 pulgadas y venirnos ya hacia la vivienda con tubería de 8 pulgadas. Entonces en este tramo, en la calle, habría una tubería de 8 pulgadas y de ahí yo tendría que colocar un adaptador para poder reducir de 8 pulgadas al diámetro con el que yo voy a entrar a mi vivienda, que normalmente es entre media pulgada, 3/4 o 1 pulgada, dependiendo qué consumo vaya a tener yo en mi casa. Entonces, más o menos, este es el procedimiento que se sigue para diseñar un sistema de tuberías o un proyecto de agua potable. Obviamente nosotros nos estamos saltando un montón de cosas, como por ejemplo el tema de las presiones, porque ahorita el objetivo es únicamente calcular las pérdidas por fricción. Hace falta pérdidas por accesorios, pérdidas por válvulas, y nos hace falta chequear presiones, que eso es algo también muy importante que todavía no hemos llegado a ver. Entonces, veamos qué nos pide la práctica. Una vez realizado todo lo que ya les expliqué, nos dice que presentemos un reporte incluyendo carátula, introducción, objetivos, descripción de la práctica, resultados, análisis de resultados, conclusiones y comentarios personales sobre el tipo de práctica desarrollada. O sea, aquí me gustaría mucho
que ustedes coloquen sus propios comentarios. Si les agrada este tipo de prácticas, si consideran que son muy tardadas, que son, o que ustedes, cómo las ven, ¿verdad? O sea, qué comentario tienen ustedes respecto a este tipo de práctica, para poder ir viendo y enfocándolas, qué es lo que a ustedes les gustaría, ¿verdad? O algún tipo de recomendación. Ese es un espacio para que ustedes puedan poner sus opiniones. Luego van a subir el archivo al portal, el reporte en PDF. Es como que digamos que subieran este archivo en PDF. Lógicamente pues ustedes van a tener que agregar todos los datos que incluye acá y el editable de Excel. Entonces, por ejemplo, este Excel ustedes le van a sacar una copia. Este va a ser el inciso, este va a ser la primera resolución, luego van a poner A, B y C. Entonces el archivo de Excel tiene que tener cuatro resoluciones favorables. En este caso, para el casco urbano de Cobán, ficticio, obviamente todos estamos haciendo ficticio, esta fue la solución óptima. Entonces, si ustedes me agregan la solución óptima, lógicamente van a tener un mejor puntaje, porque van a estar cumpliendo y van a ser eficientes con su proyecto. Vean cómo manejar bien los diámetros representan un costo en el proyecto. Entonces no se vale solo resolverlo hidráulicamente, porque sería muy fácil resolverlo hidráulicamente. Pongo un diámetro y ya, se acabó, lo resolví. Pero nosotros somos ingenieros, nos van a contratar no solo para resolverlo matemáticamente o hidráulicamente, sino que también para hacer que un proyecto sea lo más económico posible, porque para eso nos contratan. Si no, como decía alguien la vez pasada, bueno, me meto a Google Earth, veo las diferencias de alturas y con eso diseño, y sin usar fórmulas, sin usar nada, solo pongo tubería que yo considero que va a funcionar. Pero eso no es un diseño, ¿verdad? Ni siquiera sé si va a funcionar, ni siquiera sé si las elevaciones que estoy tomando son correctas, porque ya les mostré que Google Earth no es nada preciso para eso. De hecho, ni se debería de usar. Nosotros lo estamos usando aquí a modo de práctica. Pero ustedes siempre tienen que tener una topografía con la cual ustedes garanticen las elevaciones. Porque nosotros ahorita las elevaciones ni siquiera las estamos considerando, solo la elevación del tanque y la elevación de la vivienda. Pero ¿qué pasa si en este punto número 5 hubiera un gran bordo y resulta que es casi de la misma altura del tanque de distribución? Es probable que haya tanta pérdida de carga acá que cuando yo llegue a este punto ya tenga presión negativa. Pero en este momento, como no estoy considerando las alturas, no me puedo dar cuenta de eso. Pero cuando ya consideremos alturas, nos vamos a ir dando cuenta cuáles puntos podrían ir siendo críticos. Entonces, con eso calculamos la práctica. Deben de entregar la información en el portal, deben de subir los 2 archivos que les estoy pidiendo, y vamos a dejar para la práctica número 4 modelar el ejercicio, solo que ya en el programa de EPANET. Entonces ahí concluimos, y espero que ya tengan mucho más claro cómo se va a desarrollar la práctica. Les voy a subir este archivo al portal para que ustedes ya lo tengan, y les voy a subir el link con el video que ahorita acabo de grabar. Eso es todo.